Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Capítulo 18 del libro del Génesis, vamos a leer. El versículo 17 al verso 19. Y Jehová dijo, estoy leyendo capítulo 18, verso 17 al 19 del libro del Génesis. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Me han pedido que trate un tema llamado ¿cuál es tu legado? Y estaba mirando que cuando se habla de un legado se refiere a un conjunto de cualidades, de valores o de antivalores que podemos dejar a los que vienen tras nosotros. Entonces, no es extraño escuchar, por ejemplo, que en un operativo policial han capturado a la abuela, a la mamá, a los hijos y a los nietos en un acto delictivo. Y se les pregunta, ¿dónde aprendieron? Si miramos las costumbres de los antiguos y observamos documentales, encontramos que nos dicen en las entrevistas cómo aprendieron ellos a trabajar con el barro. Entonces dicen, bueno, esto se lo aprendí yo a mi abuelo, porque mi abuelo se lo aprendió a mi bisabuelo, y esto es una tradición de familia. Aquellos han venido dejando un legado en toda su descendencia. Y mirando la escritura, Dios sabe que Abraham dejará un legado, porque yo sé que Abraham le enseñará a sus hijos. Eso es lo que dice, ¿no? Y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que venga sobre Abraham todo lo que Dios le ha prometido. Me llama la atención porque nosotros estamos llamados a dejar un legado a las generaciones que vienen tras nosotros. Muchos dejan legados en sus hijos en el campo de la política, en el campo del oficio, en el campo del crimen, en la forma de pensar, de mirar la vida. Y qué interesante que los cristianos aprendamos a dejarle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos un legado en el cual ellos puedan encontrar a Dios, al Dios de sus padres. Uno mira la escritura y hay ejemplos muy interesantes, como el caso de Josué,
en su último consejo al pueblo de Israel, les hace saber que Dios ha sido fiel, que Dios no ha fallado, que todo lo que Dios ha dicho lo ha cumplido. Y también les hace saber que hay otras posibilidades de vivir la vida. Eso sí, conscientes que si adoran al otro lado o adoran a este lado, simplemente a ídolos servirán. Pero yo tengo algo claro, y es que yo y mi casa serviremos a Jehová. Sabía el legado que le estaba dejando a sus hijos, a los que vendrían después de él. Y esa debe de ser la misión de cada uno de los que están conmigo aquí y de los que me ven a la distancia. Que los que vienen tras nosotros nos recuerden en el correr del tiempo, no como personas que contribuimos con el mal y la destrucción, sino como personas que dejamos unos valores, unas huellas, las cuales son dignas de imitar. Creo que la mejor herencia, el mejor legado que un padre, una madre, una iglesia puede dejar a las generaciones venideras es el temor a Dios, es las buenas prácticas, es el entender que más allá de que todo en la tierra cambie, la iglesia siempre tenga claro que hay algo que no cambia, y es Dios y sus valores. Alaben el nombre del Señor. Que lo entendamos. Sí, a uno le parte el alma, se lo digo como pastor de la iglesia, ver cómo el cristianismo se va leudando y se va contaminando de tal manera que trata de desaparecer la esencia de lo que nosotros hemos creído y hemos predicado, y lo vamos reemplazando por cosas que son efímeras, que buscan satisfacer los deseos del hombre, mas no los requerimientos divinos. Y entonces uno dice, venga, ¿será que la iglesia está llegando a esa etapa difícil de la Odisea, donde se tiene el rótulo de iglesia pero no lo es, donde se tiene nombre de que está vivo pero está muerto, donde se piensa que se es rico pero se es pobre, donde se cree ser generoso pero se es miserable, donde se piensa que se tiene mucha visión y resulta que somos ciegos? Y todo por algo, y es que el legado que vamos dejando no es el que de verdad deberíamos dejar. Hoy ya no se ven los clamores en las iglesias, hoy ya no se ve el fervor de buscar de Dios como Dios de verdad quiere que el cristiano lo entienda. Entonces se va a los cultos y los niños se quedan en casa. Nos vamos a una reunión diferente, aunque haya una importante reunión de carácter espiritual que edifica nuestra vida, que nos conecta con el cielo, que nos hace sentir la presencia de Dios, que nos permite escuchar la voz de Dios. Entonces vamos reemplazando todo aquello bonito de Dios por cosas secundarias, y un día cualquiera nos vamos a encontrar con que aquello que creíamos ya no es, y solo por una causa, porque el mensaje que se transmitió no fue lo suficientemente convincente ni efectivo, ya sea por la inconstancia o por el mal ejemplo o por la pereza,
que no pudo hacer el efecto en nuestra descendencia como debió de darse. Y a mí me parece importante que Dios diga de usted y de mí lo que Dios dijo de Abraham. Yo sé que Él le enseñará a sus hijos y a su casa después de Él. Qué legado tan importante, ¿verdad? Gloria a Dios. Que así como el niño alfarero se le pregunta quién le enseñó, él dice mi padre. Y al padre del niño se le pregunta quién le enseñó, él dice mi padre. Y al abuelo se le pregunta quién le enseñó y él dice mi padre. Que así también cuando le pregunten a sus hijos por qué aman a Dios, por qué obedecen a Dios, por qué no viven como los demás, ellos puedan decir: es que recibí un legado de mis padres. Alaben el nombre de Cristo. Siempre me enseñaron a orar, siempre me enseñaron a amar a Dios, siempre me enseñaron a leer la Biblia, siempre me llevaron a la escuela dominical, siempre me enseñaron que Dios debe de ocupar el primer lugar en la vida. Necesitamos que eso trascienda. Oh, gloria a Dios. Sí, necesitamos que si el Señor llegase a tardar un siglo o 2 siglos o yo que sé, pues que haya gente que todavía siga sosteniendo la fe del primer siglo, creyendo en el Dios del primer siglo. Más allá de que los conceptos filosóficos cambien, que las generaciones se vayan adaptando a los cambios, que haya un remanente ahí siempre que conserva esos valores que han recibido a través de ese legado que han dejado sus padres. Oh, alaben el nombre del Señor. Muchos de nosotros nos preocupamos por dejar una herencia a nuestros hijos. Y yo quiero que cuando me muera le quede a mi hijo donde meterse. Y yo quiero que antes de partir mi hijo tenga una manera de sobrevivir, porque yo no quiero que él sufra. Qué sentimientos tan nobles, tan buenos además. Pero sería mejor que su hijo, aunque no tuviese casa, aunque no tuviese un cartón que lo acredite como profesional en alguna área, haya una huella en el alma que le haga saber que no hay un Dios tan grande como el Dios de sus padres. Aleluya. Timoteo fue un hombre que recibió un legado de la abuela y de la mamá. Y Pablo lo destaca diciendo: desde la niñez has sabido en las sagradas escrituras, las cuales te hacen sabio para la salvación. Y todo esto porque lo has recibido a través de tu abuela Loila y de tu madre Eunice. ¡Ah, qué lindo! Y qué maravilloso uno encontrar personas en el camino que, aunque sus padres ya no están, porque se fueron con Dios, en un momento de la vida ellos se acordaron del Dios de sus padres. Algún día bautizaba a una anciana de más de 60 años y me emocioné al ver que a tan avanzada edad venía a las aguas bautismales. Y yo le dije: hermana, qué grande es la misericordia de Dios. Dios le ha dado la oportunidad. Y ella me dice: desde niña mis padres me traían a la iglesia. Ellos siempre me enseñaron la Biblia, siempre me enseñaron a orar. Solo que yo fui desobediente, pero hoy he llegado a una conclusión: necesito a Dios en mi vida. Claro, fue una semilla que sembraron sus padres. Puede ser que alguien a la distancia me esté escuchando, y los que están aquí, que tengan conciencia de lo que hablo hoy, porque es factible que lleguemos a desmotivarnos en razón a que transmitimos el mensaje
a nuestros hijos y no vemos el resultado inmediato como Dios quiere que se dé y como uno deseara que se dé. Pero aquello que dijo Salomón todavía tiene vigencia: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo sigo confiando en las promesas de Dios. Yo sigo creyendo en el Dios de mi padre. Yo sigo confiando en el Dios de mi madre y de los que me antecedieron, en el sentido de que el mensaje que recibí de ellos y que hasta hoy profeso y que le he impartido a mi familia, yo sé que ese mensaje se hará una semilla y lentamente irá creciendo, y puede ser que yo no vea realizado todo lo que en el momento quise, pero algún día, bajo cualquier circunstancia, tendrán que reconocer que no hay un Dios tan grande como nuestro Dios. Alaben el nombre de Jesucristo. Que Dios los pasará por el fuego, que Dios los someterá, porque yo creo fielmente que mi descendencia es para Dios. Sí, en el nombre de Jesucristo no aceptaré jamás un mensaje que diga que mi familia se va a perder. Y lo motivo para que usted lo crea igualmente. Y cuando el enemigo le envíe un dardo diciendo: su hijo no tiene esperanza, su hija no tiene esperanza, su familia se va a perder, dígale: no sea mentiroso. Yo creo en las promesas de Jesús. Yo creo que el legado que he dejado, tarde que temprano, dará resultados. Alaben el nombre de Cristo. Alaben el nombre de Cristo. Yo sigo convencido que Dios es fiel. Aleluya. Aleluya. Digan aleluya. Él está aquí en esta noche. Y espero que usted lo esté sintiendo en su casa. Yo sé, dice Dios, que Abraham le enseñará a sus hijos y a la casa de él después de él, que aprendan a andar en el camino. Dios tiene un propósito con nuestra familia, y eso yo estoy seguro que Él lo va a cumplir. Más allá de que se presenten obstáculos, que se presenten tropiezos, que algunos en el camino hasta caigan, pero yo sé que Dios ha de levantarlos y ha de hacer viva la palabra que fue sembrada, y hará que no tengan paz y llegarán a la conclusión que sin Dios no se puede vivir. Y en el momento cuando los amigos les fallen, cuando el dinero se acabe, cuando la enfermedad llegue, cuando la tragedia los visite, entonces se acordarán que sus padres les enseñaron que en los momentos más difíciles es cuando el hombre puede darse cuenta que hay un Dios que ve, que sabe y que además tiene el control, y que está ahí para hacer que usted salga adelante y pueda pasar al otro lado. Alaben el nombre de Cristo. Por eso, ese legado que dejas a tu familia debe de ser una vida de santidad, un buen testimonio, un buen comportamiento en la relación de pareja, en la relación de padres e hijos. Sí, debe de ser un legado que ellos conozcan a través de tu vida devocional, que antes de gritar y de exigir, vean que eres un hombre de oración, una mujer de oración, un hombre que cuidas tus labios
para hablar, que cuidas tus ojos para ver, que cuidas tus oídos para escuchar, que cuidas tus pies para caminar, que cuidas tus manos para palpar, que todo lo que tú haces va encauzado a una sola causa: a agradar al Señor, a reconocer a Dios en tus caminos. Que ellos se den cuenta que mientras el mundo vive de cualquier manera, en la casa de mis padres se vive de otra forma. Dios es el punto de partida. Dios es el punto de llegada. Necesitamos dejar una huella para que nuestros hijos puedan seguir el camino. Sí, que así como el alfarero deja esa huella en sus generaciones, ustedes como cristianos dejemos esa huella de cristianismo en nuestra descendencia, porque no sabemos qué van a enfrentar en el inmediato o en el largo plazo, pero que sea lo que tengan que vivir, se acuerden que sus padres sobrevivieron a la tentación, que sus padres sobrevivieron a las dificultades, que sus padres sobrevivieron a la escasez, que sus padres sobrevivieron a la invasión de falsas enseñanzas, que sus padres sobrevivieron a las pestes, que sus padres sobrevivieron a los momentos difíciles que se les presentaron en el entorno familiar, y que tengan en cuenta que lo lograron porque el punto de partida siempre fue Dios y mi salvación. ¿Será que pueden alabar al Señor? Gloria a Dios. ¿Cómo quiere que te recuerden tus hijos y los hijos de tus hijos? Como un hombre mal hablado, una mujer iracunda, como un hombre irresponsable, una mujer irresponsable, como alguien que no respetó al semejante, como alguien que fue indelicado. ¿O quieren que tus hijos te recuerden como recuerdo yo a mi padre, un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre de buen testimonio? ¿Cómo quieres? Pues eso está en tus manos. Deja un legado para que en el momento que ellos avancen en el camino se cumpla lo que fue dicho por el profeta Isaías: habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y el que anduviere por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Que ellos entiendan que pueden presentarse cualquier cantidad de oportunidades para lo malo, pero que también comprendan que por encima de todo eso está el Dios que le enseñaron sus padres, está en la hoja de ruta que sus padres le enseñaron, está su vida devocional, la cual aprendieron de sus padres, está el respeto a Dios y a su prójimo, como recibieron la enseñanza de sus padres. Ojalá que tus hijos y los hijos de tus hijos, cuando abramos nuestros ojos en la presencia de Dios, podamos decir: esta es la cosecha que tú me diste, aquí está. ¿Cuál es el legado que dejas? Demos gracias.